Hoy, en el podcast de la revista CHEMS, datos sobre las apps que cambiaron nuestra interacción y comunicación, entrevista a memes del perrito CHEMS con diferentes frases, el surgimiento de Internet, el ciberespacio, las nuevas formas de coexistencia, mascota virtual, Eternal CHEMS, y en comunidad, preparativos para la revista número 8. Revista CHEMS, más ideas, menos ansiedad. Hola, sean bienvenidos al tercer podcast de la revista CHEMS. Mi nombre es Leo de Flores, diseñador de la revista. Hoy nos acompaña Kevin Bastidas, que es redactor, y, como siempre, Hugo Chávez, nuestro editor. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Kevin. Un gusto saludarles a todos. Gracias por la invitación, Hugo. Y a ti, amigo, muchas gracias por tomarme en cuenta para participar en este podcast. Me encanta la idea y espero ayudarles a ustedes mucho en esta noche. Hola, buenas noches. Gracias, Kevin, por aceptar la invitación y gracias, Leo, por la conducción de este podcast. Ok, muy bien. Esta noche pues tenemos bastante contenido, como siempre. Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de la revista. Antes de comenzar, nos gustaría mandarle un saludo y todo nuestro apoyo a mi CHEMS, una colaboradora que vive en una región afectada por el huracán Grace. Esperamos que todo siga bien y le deseamos mucho ánimo. Muy bien, pasamos a la siguiente sección donde abordaremos los temas que vienen en la revista. En esta sección revisaremos los artículos que podrán disfrutar los lectores en el ejemplar número 5, dedicado al Día Mundial del Internet, que fue el pasado 17 de mayo. En el índice de la revista empezamos con la editorial. La sociedad de la ansiedad, primera parte. Datos sobre las apps que cambiaron nuestra interacción y comunicación. Caligrama de CHEMS por Maki B. Entrevista a memes del perrito CHEMS con diferentes frases. Mi tema, el surgimiento de Internet, el ciberespacio y las nuevas formas de coexistencia. Recomendación de Ready Player One por CHEMS el lector. Mascota virtual, Eternal CHEMS. Lotería CHEMS. Estos son los artículos que podrán revisar en esta revista número 5. Bueno, como una breve introducción, este número está, como bien lo comentabas, Leo, fechado en el 17 de mayo, Día Mundial del Internet y de la Sociedad de la Información y Comunicación. Es una fecha que quizás, al no formar parte de nuestro calendario patriótico, vamos como en todos lados, no tenemos un festejo al estilo del Día de la Independencia, el Día de la Revolución, o inclusive la primavera, ¿no? Tenemos desfile de primavera, en más de algún país, el Día de la Madre, claro, y también el Día del Medio Ambiente o el Día de la Tierra, pero no nos hemos dado a la tarea de pensar en la importancia del Día Mundial del Internet. ¿Qué sería nuestra realidad sin este sistema de comunicación que es relativamente nuevo, pensando en la historia de la civilización y también tomando en cuenta su gran lugar dentro de nuestras sociedades? Sabemos que sin Internet no tendríamos la oportunidad de muchas cosas, entre ellas, claro, está Facebook y por supuesto también haber conocido a CHEMS. Entonces, sí. De ahí que decidimos hacer un número en este día, pensando en, pues, no como una retribución, pero sí como una manera de exaltar la importancia del Internet como un medio de comunicación que si bien puede estar lleno de muchas cosas negativas, también tiene otras que vale la pena resaltar. Sí, el Internet pues es toda una revolución. Los medios convencionales como la radio y la televisión pues sí están sujetas a ciertas normas, ciertas medidas, pero el Internet vino a como darle voz a más personas. Es un hecho de que ya el Internet ya es uno de las principales, o es el principal medio de comunicación, ¿no?
Ahora cualquier persona puede decir o dar su opinión sobre las cosas. Existen muchas más plataformas en las que la gente puede opinar, expresar, comentar, compartir noticias, memes, incluso interacciones personales, las redes sociales, ¿no? Tan solo el hecho de que ahora ya estamos más tiempo en las redes sociales conviviendo con gente que afuera en las calles, ¿no? Entonces sí es una revolución completa el Internet y es importante, ¿no? El reconocerlo, ¿no? De cierta manera, de cómo ha tenido este impacto en nuestras vidas. Y yo, en lo particular, tengo una duda, que no sé si ustedes podrían contestarla, que es, ¿cuál es la diferencia o por qué es o sea, este Día Mundial del Internet se festeja el 17 de mayo, si tengo entendido que el día o cumpleaños del Internet es en otra fecha? No sé si ustedes sepan la respuesta a eso. Creo que se movió, o sea, sí era otro día. Claro, sí, justo ahorita les tengo el dato de por qué se cambió la fecha del mes de octubre al 17 de mayo. Dice que en el año 2005, a través de una cumbre que existió de telecomunicaciones y sociedad, en la ONU se cambió al 17 de mayo, que todos conocemos, celebrado mayormente en España y en América Latina. Ese día es del Internet para nosotros. Bueno, y se me hace interesante porque justamente Kevin escribió un artículo sobre el surgimiento de Internet y el ciberespacio. No sé si nos Sí. puedas comentar un poco del artículo que escribiste para este número. Sí, prácticamente, o sea, pero no hablemos solamente del Internet, sino hablemos de la tecnología en general, porque la tecnología deja de ser un aparato o una interfaz que se transforma en un medio de vida, ya que desde el inicio de nosotros como humanidad siempre buscamos una innovación tecnológica. Por ejemplo, en el pasado tenemos el fuego, la rueda y la agricultura sedentaria como hitos históricos que cambiaron nuestra perspectiva de vida y nos dieron otra forma de percibir el mundo, dando paso por ejemplo, a la revolución industrial, con la que vinieron nuevos avances médicos, desarrollo, masificación de la máquina de vapor y la fabricación a gran escala de artefactos y objetos de consumo diario que nosotros tenemos, o sea, que hicieron que nuestra vida sea mucho más cómoda. En cada etapa histórica existe una línea de quiebre. ¿Por qué decimos línea de quiebre? Es una reinterpretación de lo que nosotros conocemos como civilización, dándonos una nueva perspectiva de vida. Actualmente nosotros nos encontramos en una era tecnológica muy avanzada, global y sobre todo social, hablando del Internet, de los aspectos de la interacción social y todas esas cuestiones, ya que gracias a la tecnología tenemos grandes avances médicos. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de la vacuna contra el COVID, grandes avances sociales en el desarrollo de derechos sociales, de derechos culturales, de todas esas cuestiones que corresponden a determinados grupos, y también ambientales, porque una de las preocupaciones de la actualidad y de la tecnología es buscar una respuesta y frenar el cambio climático, buscando energías ecoamigables. En nuestra actualidad se juega entre todos esos papeles buscando un equilibrio civilizatorio. Y es aquí cuando aparece el Internet, ya que el Internet es ese espacio que acapara, contiene nuestra cultura actual. Esto hablando meramente de redes sociales, plataformas de streaming, bibliotecas digitales, videojuegos, miles de cuestiones que nosotros observamos de nuestro diario vivir. La cultura colectiva, lo que nosotros entendemos como la civilización del siglo XXI, es totalmente tecnológica y mecánica y construye su vida y nuestra vida en torno al uso de la tecnología. Eso podría darles como una perspectiva de lo que significaría la revolución tecnológica en cada uno de nosotros. No, o sea, se me hace así como algo impactante lo que decías. O sea, de cierta manera, es verdad, ¿no? Que comparabas al Internet como con la agricultura, ¿no? En ese sentido de que cambiaba nuestra forma de ver el mundo. Y sí, es verdad, el Internet es todo cultura. Ahorita mantiene almacenado toda la información que nosotros generamos, ¿no?
no recuerdo bien esta cifra que decía que cada cierto tiempo básicamente duplicamos la información que se está almacenada ya en Internet. Entonces cada vez vamos generando más y más y es en cierta manera el Internet reflejo de nuestra propia esencia, ¿no? Nuestra propia cultura, nuestra manera. A mí se me hizo muy, o sea, como impactante, ¿no? Lo que decías, compararlo con estos hechos históricos de la humanidad. Es que yo le comparo a la tecnología con esos hitos históricos porque son puntos de quiebre que nosotros tenemos en la vida. O sea, imagínate lo que es un cambio transicional de un modo de vida a otro. Y eso es lo que pasó con el Internet. O sea, a partir de los años, yo hablé, en mi artículo hablé de forma general del Internet, puse datos curiosos de su creación, su masificación y y su resignificación como no lugar. Ahorita hablamos lo que decía Hugo de esa cuestión de que uno puede volverse un ciudadano del Internet, ya que se encuentra en el ciberespacio. Es otra cosa que también nosotros podemos entender. Un ambiente no corpóreo que existe en la red interconectada de computadoras que contiene nuestra vida social. Pero para entender cómo surge el Internet y cómo se masifica, debemos enumerar distintas épocas que dieron pie a lo que ahora entendemos como Internet. Hablamos de los años 60 que originaron el, el, el término Internet, pero en ese tiempo tenía el seudónimo ARPANET, dedicado meramente a tratar temas de Estado en los Estados Unidos. En los 70, con su masificación para el uso de intercomunicaciones entre universidades, y finalmente en los 90, que es cuando ya comienza a tener un peso establecido el Internet como un mecanismo de interacción social, ya que a partir de esos años el uso de la computadora, como nosotros sabemos, es mucho más masivo que en etapas anteriores, donde la tecnología incluso era bastante limitada. Ahora ya no es solamente de uso académico militar, sino más bien es de uso particular. Es lo que a nosotros nos da a entender el por qué el Internet, la tecnología ya no es un medio, sino más bien una herramienta que nos condiciona a nosotros a actuar de determinada manera. Y esa herramienta como fueron las otras herramientas que te conté, la rueda, la agricultura sedentaria, la máquina de vapor, todos esos son hitos históricos y ahorita estamos viviendo una etapa meramente informática, que es sumamente interesante porque todas nuestras relaciones sociales, todo lo que nosotros conocemos cuando hablamos, por ejemplo, ahorita estamos en el podcast. Sí, Gracias al Internet podemos comunicarnos, no, independientemente de la situación geográfica donde nos encontremos, no importa. Tenemos el acceso y podemos estar conversando tranquilamente. El éxito del Internet y de la tecnología es crear a través de una red de computadoras una comunicación análoga y permanente, la cual nos permite interconectarnos masivamente a una base de datos digital que tiene un flujo informativo único y disponible a través de la palma de nuestra mano. Podemos estar conversando tranquilamente toda la noche del Internet a través del Internet. Ya no es un medio, como te conté, se transformó en una herramienta social que contiene, expone y reproduce la cultura de toda la humanidad. Es lo que te podría comentar de lo que yo entiendo como hito histórico del Internet, porque es sumamente complejo hablar desde lo social de la construcción del Internet. Hugo levantó la Sí, mano. coincido plenamente contigo, Kevin. Nos faltó hacer esa precisión. Kevin forma parte del equipo de la revista desde hace ya varios números y meses, y Kevin se encuentra en Quito, Ecuador, y desde allá ha colaborado con la misma entrega que el resto, y es algo que es posible gracias a la comunicación inmediata que nos otorgan redes sociales, como también, no sé, el correo electrónico, ¿no? El Internet tiene
estos precedentes como el telégrafo, que buscaban generar una inmediatez en la recepción y envío de mensajes. Hasta cierto punto, la Internet es solamente un telégrafo altamente eficiente y potencializado, ¿no? El problema del ser humano, uno de sus mayores problemas, siempre ha estado en la necesidad de desplazarse. Es la lógica detrás de la locomotora, detrás de los autos y, por supuesto, también en el caso de Internet, ¿no? Nos dimos cuenta ahora con la pandemia que podemos ir a clases sin ir al salón físico. Y eso, claro que estamos en un momento de ajuste, ¿no? Y mejorando la manera de compartir conocimiento, pero fue posible mantener el sistema educativo gracias a la existencia de plataformas. Además de que en esta era digital, como se le nombra, vemos surgir y desaparecer aplicaciones y espacios que parecían inamovibles, ¿no? De la misma manera que se fueron derrumbando imperios como Kodak, como Blockbuster, que parecían que habían llegado para quedarse, y que el streaming, como también la fotografía digital, hicieron obsoletos en cuestión de unos años. Es el espacio del entretenimiento dentro de Internet, creo que uno de los que más se desarrolla. Sabemos que hoy los videojuegos tienen esta necesidad de conectar usuarios y de tener la compañía de otro ser humano al momento de llevar una partida vamos, como en Halo o en FIFA, en prácticamente cualquier videojuego, ¿no? Los videojuegos íntimos que se juegan solo en casa, así como muy a oscuras, ¿no? Se quedaron ya rebasados por esa necesidad de comunidad. Y bueno, recordemos también que, como bien comentabas, Kevin, es una tecnología, ¿no? El Internet, y le preceden otras en lo inmediato. Pienso, por ejemplo, en los arcades o maquinitas, ¿no? En los 80s y 90s, eran una revolución, era una nueva manera de jugar, ya no físicamente a las canicas o qué sé yo, al avioncito, sino jugar a Space Invader, a Pac-Man, y cómo se escribió una nueva historia del entretenimiento y de nuestras maneras de socialización, porque en los videojuegos de combate, al estilo de Street Fighter, por primera vez se tuvo la oportunidad de llevar a un espacio que ya no fuera lo altamente ñoño que es jugar al ajedrez, pero se pudo llevar la competitividad con otros compañeros hacia algo que fuera un poco más realista, ¿no? Y al fin, así, una revolución como de los oprimidos en el ámbito escolar, sobre todo, pudo darse, porque teníamos a un geek, a un nerd, a un sujeto como marginado por los deportistas, que te ganaba en Street Fighter usando a Chun-Li, ¿no? Que también la propia Chun-Li es toda una figura altamente importante en la historia, como de el hacer visible a otra población, ¿no? O sea, con Chun-Li tenemos un personaje femenino que al fin pudo hacerle frente a cualquier varón y vamos, tener la posibilidad de convertirse en campeona mundial, ¿no? Y en ese sentido, muchos videojuegos han expuesto algunas figuras o vuelven visibles algunas figuras marginales, ¿no? Pienso también en Benimaru de King of Fighter, aquel que en el 94 en adelante fue visto como un sujeto de tendencia homosexual, pero que para el 98 era uno de los personajes más elegibles y competitivos.
Creo que también Internet, en su aspecto más general, conserva este tipo de características de ser un lugar en el que poblaciones, sujetos, narrativas o comunidades que de repente han sido marginados, puedan redimirse o puedan llegar a tener la oportunidad de conseguir un lugar dentro de la sociedad, haciéndose visibles, ¿no? Claro está. Porque de una u otra forma, la historia del propio Internet es también esa. Es la de un grupo de chicos que son llevados a Silicon Valley, de hecho, chicos con déficit de atención, eh, con problemas de socialización y que terminan por ser cuidados por sus abuelos y retirados de las bienes raíces, perdón, de Nueva York. Y de repente coinciden genios en un sótano que viven de comer pizza y tomar mirinda directo de la botella 24 horas al día, con ya sujetos probados a nivel de el financiamiento, y se da esta revolución que termina por primero estar en las comunicaciones y después estar en todo lo demás. Aparte de lo que ya hemos mencionado en esta entrevista, que ha sido bastante extensa, en la que hemos topado bastantes temáticas acorde a lo que es el Internet, la tecnología y también la sociedad. ¿Por qué son importantes estos medios masivos de comunicación? O sea, ¿por qué tienen importancia para todos en general? Son importantes en la medida de que estas herramientas sociales digitales nos permiten establecer contacto real y permanente con diversos usuarios que están interconectados a través de estas y otras plataformas tecnológicas a nivel planetario. Gracias a la red nos conocimos, podemos charlar ahorita nuevamente gracias al Internet y a sus beneficios, y pude formar parte de la revista también, y lo cual agradezco mucho porque les conocí gracias a través de Chems, que nos unió, y de esas cuestiones que son sumamente interesantes. Los medios globales son importantes para entender la cultura colectiva actual. Ya no es necesario compartir un espacio físico. Sería súper chévere tenerles a ustedes cerca, poder charlar, salir a comprar hamburguesas, lo que sea, pero por la situación geográfica y por la pandemia no podemos salir, pero tenemos esta forma de comunicarnos que es sumamente interesante, novedosa. Bueno, no novedosa, ya está con nosotros ya prácticamente unos 20 años, pero gracias a esta forma podemos seguirnos manteniendo en contacto permanente unos con otros. Nos podemos sentir cerca de otras personas, podemos interactuar socialmente a pesar de la lejanía, puesto que esta interacción actual está mediada directamente por la tecnología, lo cual podemos percibirlo incluso en este podcast, como ya lo hemos hablado. Es decir, asumimos estos nuevos espacios de convergencia tecnológica para interactuar socialmente con otros. La Internet y las plataformas virtuales son lugares claves para entender la cultura mundial, puesto que aquí nos representamos, podemos crear y sobre todo compartir. Construimos una nueva identidad gracias al relacionamiento en línea. Esta nueva identidad podríamos asemejarla a lo que sentimos cada vez que vemos un meme de Chems. O sea, nos sentimos nos sentimos parte de una comunidad, nos sentimos parte de un grupo específico, de esta cultura globalizada que nosotros tenemos en América Latina y en Estados Unidos con Chems y con Doge y con todos los demás perritos famosos que son representaciones sociales que encontramos en los memes. Es este el lugar en el que compartimos con otros y este es el espacio en los que los demás comparten conmigo. Es decir, somos parte de esa generación red que está en constante relacionamiento y que crea, que repiensa y que construye diversas formas de comunicación a través de imágenes, videos, música,
etcétera, millones de cuestiones que nosotros podemos tener a nivel de la tecnología. Pero si bien todo suena maravilloso con el uso de la tecnología, hay cosas que todavía no están del todo formales, no son del todo justas. Debemos tener en cuenta que también por su carácter comercial y masivo de la tecnología, es sumamente excluyente en ciertos aspectos, puesto que con la pandemia pudimos percibir que el uso de estas herramientas que consideramos necesarias es aún limitado para millones de personas. En mi país, por ejemplo, miles de niños dejaron de estudiar debido a que no tenían plataformas digitales para conectarse, celulares inteligentes y demás cuestiones que han exacerbado esa contingencia, esa falta de oportunidades que distintas personas tienen. A pesar de que el uso de la tecnología es masivo, aún es demasiado limitado para todos. No todos tienen las mismas posibilidades de adquirir un bien electrónico como un celular, una tablet, una computadora. Es por ello que si se desea desarrollar una sociedad más justa, se debe equiparar la exclusión también en el ámbito tecnológico, con temas relacionados a los TICs, por ejemplo, a la ciencia, tecnología y sociedad, que debería ser una política pública de todos los gobiernos en general. Se debería equiparar esas cuestiones para que niños y niñas que dejaron de estudiar porque no tenían un electrodoméstico, un aparato electrónico que les permita comunicarse, puedan continuar con sus estudios, con su relacionamiento y con todas esas cuestiones. Las brechas económicas y la marginalidad, producto de estos bienes masivos, son temas que aún no están del todo solucionados, y con el pasar de los días y los meses observamos cómo esas brechas de distinción social se vuelven mucho más visibles. Con esto quisiera concluir. Me encantaría que en unos 10, 15 años la brecha entre los más pobres y la tecnología ya no sea tan evidente, sino sea más bien en la que todos podamos participar. O sea, el hecho de tener un bien social significa que debe ser un bien totalmente compartido, equitativo, y que todos tengamos acceso a él. Es una de las inquietudes que yo tenía al escribir este artículo, y también en mi tesis, que hablé sobre las mismas cuestiones, porque yo desarrollé temáticas de videojuegos, de mundos virtuales, y lo que me quedó así como una espinita que debería tomar a futuro es cómo las distintas personas, cómo crear políticas públicas para el desarrollo de que las personas se sientan se sientan unidas y no se sientan excluidas a ningún proceso, en este caso tecnológico. Y súper interesante, Kevin, y en verdad muy, muy importante esta parte de la inclusión, ¿no? En efecto, pareciera que Internet es incluyente en la medida en la cual no discrimina a nadie para la creación de alguna cuenta. Si bien en las redes sociales, por ejemplo, si bien cada país tiene su regulación de censura del acceso de Internet, y nos encontramos casos como Cuba, Venezuela o Irak, donde es altamente selecto la posibilidad de acceder al servicio, pero aparte muy, muy regulado. Y comparamos eso con otras sociedades que permiten un mayor acceso a dominios. Sin embargo, ese es solo un nivel de la propia preocupación. El que todos y todas podamos llegar a tener acceso a Internet implica también, como lo comentabas, el tener acceso a los equipos. Se puede tener Internet gratuito en los países, me parece, una posibilidad de lucha social que podría llegar a darse.
el que exijamos, así como se puede exigir el acceso a la salud, a el agua, a un entorno libre de contaminación, que exijamos tener internet. ¿Por qué? Porque es necesario para la propia, para habitar, para socializarse, para trabajar, para educación, pero eso implica tener acceso a un equipo y que este equipo tenga la capacidad de responder a esas necesidades. No basta un celular cualquiera, no basta un equipo de cómputo, no sé, de unas generaciones previas, sino se necesita algo que vaya acorde al ritmo. Y ahí es donde quizás esté el mayor inconveniente, ¿no? Que las políticas públicas no van en su mayoría enfocadas a otorgarnos bienes materiales como podría llegar a ser una tablet o una computadora, sino a cobrar impuestos o a, pensar como en una obligación del propio ciudadano el que tenga que hacerse de esos equipos. Acá en México igualmente hay un alarmante índice de chicos y chicas que se han quedado sin continuar con sus estudios. Lamentablemente tampoco hay un plan de qué hacer con ellos, ¿no? Cómo seguir creyendo en la educación post-pandémica a nivel de que sea un mecanismo para la ecuanimidad social y el equilibrio social, que no se genere una mayor brecha. Eso es un problema de nosotros como tercermundistas y que también pasa por nuestro propio lugar en el mapa industrial. No somos generadores de tecnología. Creo que una buena estrategia podría llegar a estar ahí, en que creemos tecnología más que solo adquirirla de otras naciones. Sí, muy interesante lo que comentas y adecuado además que llevaras tu tesis sobre este tema de la tecnología que coincidió en la invitación que tuvimos con tu artículo, que fue también tu primera colaboración, ¿no?, en esta revista, y desde entonces has sido parte fundamental del equipo y te estamos agradecidos con ello. Yo estoy muy agradecido con ustedes por dejarme participar en este espacio. La verdad, a mí me encanta escribir. Es la primera participación que he tenido escribiendo. A mí siempre me encantó la comunicación. Siempre deseé ser periodista y gracias a la revista CHEMS tengo la oportunidad de ser un redactor de una revista súper linda en la que se conoció gente con talento, innovadora y sobre todo preocupada por otras cosas que son sumamente interesantes. Ahorita hablando del tema de la pandemia, incluso de la ansiedad que sienten las personas. La verdad que la revista para todos, para mí, para los que la leen, es sumamente importante porque nos da una perspectiva de vida distinta, nos permite ser partícipes de algo más grande, de algo que va más allá de nosotros. Y yo estoy sumamente agradecido con ustedes. Espero que esta sea una de muchas invitaciones que me hagan a mí para estos podcasts. Me encantaría seguir colaborando con ustedes. Tienen todo mi apoyo en todo lo que sigan construyendo. Saben que ahí voy a estar dándoles fuerza y animándoles en todos los proyectos que la revista CHEMS tenga. Gracias. Oh, muchas gracias. Sí. Es mutuo, Kevin. Y vamos, continuando con otro artículo, tenemos también para esta ocasión, en el número 5 de la revista, una entrevista que hicimos a memes del perrito Chems con diferentes frases. La página más grande en habla hispana dedicada a Chems.
podrán conocer la entrevista ya que se acerquen a la lectura de la revista. A grandes rasgos, comentarles que esta página se crea en mayo del 2020 y para el momento en el que sale el número 5 de la revista, estaba cumpliendo exactamente un año, ¿no? Estaba a unos días de cumplir un año y el chico detrás de esta página nos comenta de qué ha significado Internet para él, qué ha significado el propio Chems, cuáles han sido los momentos más agradables dentro de esta creación de contenido que él busca, ¿no? Él nos dice que, al igual que muchos grupos y páginas dedicadas a Chems, en un inicio pensó en compartir solamente memes, en hacer una página que replicara las ideas que ya estaban fluyendo por Facebook, y que se dio cuenta que creando sus memes atraía la atención de una comunidad mayor, y que también está unido a un hecho un tanto lamentable, que es el robo de los propios memes, ¿no? Sabemos, todos sabemos que Chems se ha construido también desde ahí, desde descargar y compartir memes. Yo tengo sentimientos encontrados con esa situación, y al igual que el autor de memes del perrito Chems con diferentes frases, también he conocido como lo amargo que es que de repente un meme tenga más reacciones, más comentarios y sea compartido en otros perfiles. Creo que esto es lo que nos ha llevado a todos los que pensamos en la creación de contenido a la necesidad de agregar marcas de agua, pero al igual que la revista, memes del perrito Chems con diferentes frases, al inicio no lo vio como una necesidad, ¿no? Creemos que las marcas de agua ensucian el meme, le agregan un elemento que busca finalmente el reconocimiento, ¿no? La motivación para continuar creando, pero que si pudiéramos no poner, no pondríamos. Creo también que es un creador sumamente importante, memes del perrito Chems con diferentes frases, de diversos personajes, ¿no? Por ejemplo, el Chems enojado, el Chems sorprendido, el Chems anciano, Chems mamá. Crear un personaje es un paso adelante a nivel de este fanatismo por el propio Chems. Todos, creo, buscamos de una u otra manera demostrar ese cariño, darle ese lugar al perrito dentro de nuevas narrativas, ¿no? Haciendo cosas que problematizan hasta nuestro lenguaje o nuestra forma de convivencia. Por ejemplo, voy a vender todas mis sillas porque a ti no te importa cómo me siento. Es un meme creado por memes del perrito Chems, ¿no? Y es un meme de los más exitosos. Apúrate, que este otro meme donde está un Chems esperando en la parada del camión y que le dice que se apure, y entonces se pone a esperar apurado. Es una problematización sobre el propio lenguaje, ¿no? Hay muchísimas cosas interesantes detrás de estas reflexiones que, desde un ámbito cómico, el autor de esta página nos invita a hacer, sobre la ansiedad, sobre la angustia, sobre el problema de participar en clases y que el profesor pregunte quién dijo esa barbaridad. Vamos, son cosas naturales, son cosas que nos pasan, son temáticas y problemáticas que encarna en Latinoamérica Chems, y que se convierten también como en un reflejo de lo que estamos pensando, sintiendo y demás.
Por eso creo que el éxito de su página, es un gran creador de contenido, lo apreciamos y admiramos un montón, y sin lugar a dudas es una figura estelar en este posicionamiento del propio Chimps. Fuera de eso, es un ser humano como cualquiera de nosotros, estudiante, trabajador, en lo que aparece, es alguien que disfruta y sufre del amor, que tiene sus propias problemáticas, y que estas problemáticas se parecen a las nuestras o son igual a las nuestras, porque finalmente es un chico que vive en la ciudad y que atraviesa la pandemia, y que el tener una página de internet hace un año en la cual pudo compartir memes con el objetivo de alegrar un poco el día de la gente. Él nos comenta en esta entrevista que si se puede conseguir que la pandemia sea un poquito más ligera, con un momento de risas antes de dormir, o con una ocurrencia en una imagen, pues ya se hizo algo, ¿no? Para ayudar socialmente. Creo que es una gran visión de su parte, y que en su página, que actualmente ya rebasa el 1.300.000 seguidores, tiene una imagen que Chems, el real, el auténtico, el único, le envió con un saludo. Es parte, creo yo, de esta importancia y posibilidad que nos otorga Internet a nivel de tener contacto con aquellos personajes que admiramos, ¿no? Hoy en día uno puede llegar a tener un contacto con celebridades que hace años era impensable. En este caso, pues, que te mande una fotografía, Chems, es, yo creo, como un momento sumamente emotivo, y de recordar, ¿no? Pero así está en todos lados. Digo, uno puede contestarle un tweet a Donald Trump, bueno, ya no a Donald Trump porque le cerraron su cuenta, ¿no? Pero sí a Lionel Messi, que de vez en cuando atiende, ¿no? O, por ejemplo, Julieta Venegas. Así, yo he tenido la oportunidad de platicar con Julieta Venegas directamente en esta plataforma de nombre Goodreads, que es dedicada a elaborar reseñas de libros, y Julieta Venegas sube 2, 3 libros al día, haciendo una reseña, e interactúa con los usuarios, que básicamente pues somos también fans de su música. Creo que eso es algo que nos otorga Internet también, y que a veces damos por hecho que siempre ha estado ahí. Yo creo que el perrito Chems y los memes que comparte la página Memes del Perrito Chems son sumamente importantes para conocer nuestra actualidad, o sea, nuestros modos de vida, porque a pesar de que usa modismos que encontramos solo en México, la cultura está regada por toda América Latina, y hay cosas comunes que tenemos todos nosotros, las tenemos con los memes del perrito, y nos identificamos, nos reímos, o sea, con Abro Hilo, con todas esas cuestiones, con las animaciones creadas por fans, el perrito en distintas situaciones de la vida cotidiana, sus amigos, el que dice groserías fuertes, el perrito pelón. Todas esas cuestiones son sumamente interesantes para entender la cultura actual, o sea, cómo nos transformamos nosotros en seres sociales a partir de esa interacción que tenemos en Internet. Por cosas cotidianas encontramos un meme, lo compartimos y asumimos que así es nuestra vida. O sea, las representaciones culturales, esos íconos que nosotros creamos, como es el perrito Chems, sumamente importantes para conocer nuestra vida actual. A mí me encanta Chems, por eso creo que estoy obsesionado con el perrito Chems, porque
le comparto unos 3 o 4 memes al día de Chems. Mi muro está lleno de Chems, todas las cosas que me gustan están con Chems, así. Soy fan de Chems. Me encanta la representación cultural de Chems, de la vida social, de todas esas cuestiones. Es maravilloso la imaginación que tienen las personas para representar esas situaciones. Me encanta, la verdad. Sí, y esta capacidad de versatilidad que tiene el propio James, ¿no? Que no se agota solo en la tristeza o en la ansiedad, sino que también es una figura que sale adelante o que puede conseguir como sus objetivos con determinación. Creo que a veces esa parte en la cual James es también un personaje que al final del día es feliz, ¿no? Y satisfecho, y está satisfecho con sus acciones, es algo de lo que poco se habla, pero que vale mucho la pena exaltar, ¿no? Y en ese sentido es que la empresa desarrolladora de videojuegos Tonito hizo una propuesta de videojuego que desde mayo del año, no, desde este pasado mayo, ya se encuentra en Play Store. El caso de Ruth Betel, quien forma parte del equipo de Tonito, nos envió un artículo de nombre Mascota Virtual Eternal Chems. ¿Qué te pareció, Leo? Sí, es un artículo que nos habla principalmente de todo lo que tiene este juego, ¿no? De la mascota virtual. Tenemos aquí a la mascota, al Chems, que podemos alimentar, cuidar, poner diferentes vestuarios y cuenta con diferentes minijuegos. Es una propuesta que se me hace muy interesante. Me recuerda hasta cierto sentido a los Tamagotchis, un poquito también a Poe, pero es lo interesante, ¿no? O sea, cómo lo mezclas con Chems, todas estas características, qué es lo que representa, cómo nos genera este como sentimiento. Yo la verdad, la primera vez que leí el artículo, me quedé así como con un sentimiento de ternura, porque los Tamagotchis, yo tuve Tamagotchis alguna vez en mi vida y te dan como ese sentimiento de cuidar a un animalito, ¿no? El juego tiene a Chems, ¿no? Entonces, como cuidar a tu propio Chems. Es algo que les digo, ¿no? La primera vez que lo vi, me quedó así como que el sentimiento, ¿no? De necesito esto en mi vida. Y pues sí, es una aplicación, es un juego completamente gratuito que pueden descargar en la Play Store, igual en la tienda de Apple, la App Store, y pues para que ustedes mismos puedan probarlo, desarrollado por Tonito Games. Y no sé, ¿ustedes han tenido como esta interacción con mascotas virtuales? Pues yo no, o sea, tuve un Tamagotchi también, Ujú. varios fallecieron, ¿no? En su momento, pero sé que hay, por ejemplo, el caso de Poe, pero que han continuado produciéndose videojuegos donde se le da ese mantenimiento a un ser digital. Creo que vamos, como que es una actividad como enfocada hacia cierto perfil que disfruta del crecimiento de otra especie, ¿no? A mí se me murió el frijolito del germinador, ¿no? No Yo puede ser. sí soy como terrible para esas cosas, así, digo, tuve un perrito 14 años, fuimos maravillosos amigos, lo extraño un montón, pero luego de eso sí dejé de tener mascotas híjole, hasta hace como un par de años, y es una mascota más independiente, es una gatita, no requiere los cuidados que requiere una mascota virtual, creo que ahí sí es muy, muy diferente. Y, y sí, yo en eso
como que no es mi ámbito, las mascotas virtuales. No obstante, gráficamente, el videojuego de Eternal Champs es sumamente atractivo por las referencias hacia personajes del cine y la televisión, pero también por lo, lo adecuado que hicieron esa migración de un meme hacia una narrativa de videojuegos. Creo que era difícil y el producto que consigue Tonito es relevante. Es también una necesidad que de una u otra manera sigue existiendo. ¿Quién no va a querer un videojuego de Chems, ¿no? Y un videojuego que además implique como estas labores de cuidado, de crecimiento en sus características, de aditamentos también para otorgarle. Era, vamos, un éxito anunciado, pero tampoco es la única manera de llevar hacia los videojuegos a Chems. Podemos tener una especie de Chems Pac-Man, no sé, un Chems como más dedicado hacia o enfocado hacia un videojuego quizás de escenarios abiertos. Ahí aún como que se reciben propuestas y quizás en algún momento se dé. Es un personaje que algo que debemos de tener muy en cuenta es que la historia se está escribiendo, no se está adaptando, ¿no? Cada día James consigue como expandir un poco más el campo de acción y tener una estación de metro llamada Ansiedad, tener un parque Chems, tener a Chems en algún promocional para el cuidado de mascotas en situación de calle o de perritos abandonados, que sea una política inclusive pública a nivel de atención psicológica hacia la ansiedad, es algo posible y es algo que también puede formar parte de lo que veamos aparecer en fechas cercanas. Eso es algo muy valioso, que la historia no está escrita, sino que se está haciendo y nos permite formar parte de esa comunidad, como habíamos comentado. Ahí sí creo que es donde se encuentra cierta diferencia con otros memes. Ningún meme había logrado esto, había logrado convertirse en arte, terminar en una pared pintado, ningún meme había estado como temática de un videojuego, ningún meme había tenido este nivel de alcance entre generaciones, entre diversidad de grupos sociales, entre clases, categorías y gustos visuales, musicales y demás, como ahora. Y eso sí es una especie de parteaguas, ¿no? Uno puede decir, bueno, finalmente es un meme como cualquier otro, y no tanto. O sea, ha habido un alcance que no se le vio no solo a los memes de perritos, sino a prácticamente cualquier meme que uno quiera referir. Si uno lo compara, la conclusión me parece es, James ha hecho algo que los demás no han podido y habría una de dos. O es un suceso único en la historia de la imagen digital, o es el inicio de una época donde los íconos de la cultura pop ya no proceden de la industria, ¿no? Como lo hemos comentado en otras ocasiones. Ambos caminos pueden ser sumamente interesantes y otra vez, ambos caminos no están trazados, son algo que estamos descubriendo. Creo que a veces la historia la vemos como algo que ya pasó y que uno solo recuerda, y no, la historia se está escribiendo y formamos parte como de esa escritura, ¿no? Muy mínimamente, muy selectivo, pero hacemos algo que impacta en lo macro, ¿no?
El día de hoy, por ejemplo, también en una colaboración que tuvimos en esta página desprendida de la revista Chems, en Madame Chems, que se une con Chems Vidente, tuvimos un crecimiento importante y también vale la pena como resaltar la manera en la que al público le interesan estos discursos cruzados, ¿no? Un horóscopo de la ansiedad en específico, dado por Chance Vidente. Y ahí es donde uno dice, wow, lo que parece como ser una broma muy, muy pequeña, uno descubre que le gusta a muchísimas más personas. Y eso es lo que no se puede prever. Así como puede generar un alto impacto, puede pasar desapercibido. Y bueno, esta semana no tenemos comunidad, estamos en los preparativos para la revista número 8, así que pasamos directamente a las despedidas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como la revista Chems, en Instagram como ReviChems, y los números digitales los pueden revisar en la página www.revichems.com. Pues gracias, Kevin, por acompañarnos. Listo, amigos, muchas gracias por haberme invitado. Espero seguir formando parte de las futuras entrevistas y esas cuestiones. Me encantó mucho formar parte de este podcast y agradeciéndoles mucho a ustedes dos por la presencia y por la consideración de tomarme en cuenta a mí en esto que es sumamente interesante y bueno para la cultura de Chems. Gracias, Kevin. Sí, sin lugar a dudas, nos volveremos a escuchar más Okay. adelante en este programa y que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.